Bueno, estamos a jueves, estamos en pleno verano y también te voy a contar que no hay que abandonar la salud. Tenemos que cuidarnos, aunque estemos de vacaciones. Todos los jueves lo hacemos aquí en Mediodía COPE y hoy vamos a hablar de una de las causas más comunes de molestias ginecológicas en mujeres. Pero fíjate, de todas las edades, incluyendo niñas, adolescentes y adultas. Abordaremos en los próximos minutos la vulvovaginitis infecciosa y lo haremos con los profesionales. ¿Cómo estás? Soy Denis Rodríguez, escuchas Mediodía COPE, edición Alicante. Hospital HLA Vistahermosa te ofrece el espacio de salud en buenas manos. En buenas manos estamos con la doctora Asunción Martínez Verdú. Ella es ginecóloga de la Unidad de Ginecología y Obstetricia de HLA Vistahermosa. Asunción, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. Y nosotros encantados de aprender y aunque estemos en verano, pues no tenemos que abandonarnos, ni mucho menos, y aunque estemos de vacaciones. Hay que cuidar la salud, que luego llegan los problemas. Y hoy, precisamente, como decía, queríamos abordar la vulvovaginitis infecciosa, pero ¿qué es exactamente? La vulvovaginitis infecciosa pues es una inflamación o irritación de la vulva y la vagina que está causada por una infección. Esta infección puede deberse a distintos microorganismos, como los hongos, que el más frecuente es la Candida albicans, que da la famosa candidiasis, o también puede estar producido por bacterias. Entonces, esta infección puede provocar síntomas molestos como picor, ardor, escozor, aumento de flujo vaginal, cambios en el aspecto o incluso mal olor. Y también puede provocar molestias con las relaciones sexuales. Uh-huh. ¿Suele ser más frecuente ahora que estamos en la época de verano o no? Sí, es más frecuente en verano y aumenta hasta un 50% más su frecuencia. Y es porque en verano aumentan los factores que alteran el equilibrio natural de la flora vaginal. Hace más calor, hay humedad, sudor, hay un uso más prolongado del bañador mojado y también aumenta la frecuencia de baños en piscinas o playas. Entonces, todo esto crea un ambiente más húmedo y más caliente, que al final es un ambiente más propicio para el crecimiento de microorganismos. Y bueno, además también se usa ropa ajustada, ropa sintética, y bueno, eso también hace que haya menos ventilación en la zona y por lo tanto más calor y más humedad. Luego te preguntaré entonces por las medidas de prevención, pero viendo un poco lo que dices de bañadores mojados y mantenerlos durante mucho tiempo, de la ropa más ajustada, seguramente vayan por ahí los tiros, pero sí que me gustaría antes, porque a lo mejor se puede llegar a un error, ¿no? Porque ¿cómo puede una mujer distinguir entre una vulvovaginitis infecciosa, por ejemplo, y una irritación leve que puede ocurrir a lo largo del año, una alergia o quizás una infección de orina? Pues es una muy buena pregunta porque los síntomas pueden confundirse y es algo que además vemos frecuentemente en consulta. En la vulvovaginitis infecciosa, los síntomas son sobre todo en vulva y vagina y lo más habitual es un picor intenso, sensación de quemazón, enrojecimiento, escozor y además hay un flujo anormal que puede ser más abundante, más espeso, blanco con grumos, amarillento, verdoso o con mal olor. Si los motivos son debidos a una alergia, por ejemplo, pues por un gel, por un jabón, por un producto de higiene íntima, el picor sí que suele estar presente, pero el de los cambios en el flujo no. Y además los síntomas desaparecen rápidamente cuando retiramos el producto del que tenemos sospecha. Y luego tenemos las infecciones de orina, que esto también genera mucha confusión, y aquí los síntomas suelen ser sobre todo urinarios. Es decir, las molestias están al orinar. Hay dolor o ardor, también hay una necesidad urgente y frecuente de ir al baño, aunque sea poca cantidad, y a veces también hay un dolor en la parte baja del abdomen. Y aquí el flujo sí que no cambia y tampoco hay molestias vulvovaginales de forma continua, solo cuando se orina. ¿Es fácil distinguir la diferencia entonces, sin necesidad, por ejemplo, de acudir al médico o no? Bueno, pues sí que es fácil distinguirlo, pero bueno, no siempre se escucha bien al cuerpo y no siempre el diagnóstico es correcto. Bueno, hablaba yo antes de las medidas de prevención. ¿Qué medidas recomiendas? Sobre todo para ahora, los meses de verano, porque dices que es cuando hay un 50% más de probabilidad de poder sufrirlo. ¿Qué deberíamos de hacer? Pues sí es importante la prevención en verano. Por ejemplo, cambiarse el bañador mojado lo antes posible, o usar ropa interior de algodón y evitar prendas de vestir ajustadas y que sean de materiales sintéticos. También evitar el uso de salva-slips, evitar el uso de geles íntimos, o sea, de un exceso de higiene, ¿no? Un exceso de uso de gel íntimo, porque el exceso de higiene también puede alterar la flora natural
y también secar bien la zona íntima después de los baños y siempre de delante hacia atrás para evitar contaminación. Fíjate, ahora en verano, que es verdad que nos podemos duchar a lo mejor pues, varias veces a lo largo del día, ¿no? Y es contraproducente, además. Claro, al final se altera mucho la flora vaginal y si mantenemos la humedad, como hemos dicho, humedad y calor, pues bueno, aumentan los factores de riesgo. Oye, ¿y en qué momento? ¿Cuándo debemos de acudir a un ginecólogo? Y sobre todo, entiendo como en todas las cosas, ¿eh? ¿Por qué es importante no automedicarse? Que muchas veces sí que pues conocemos siempre alguna amistad, alguna amiga o algún amigo que dice, oye, mira, yo he probado esto y me va muy bien. La automedicación no es muy recomendable. No, no la recomendamos. A ver, recomendamos acudir al ginecólogo si los síntomas vemos que no mejoran en unos días, si son muy intensos o si además se repiten con frecuencia. Y también si es la primera vez que nos pasa y no sabemos exactamente qué está ocurriendo. Y luego no recomendamos automedicarse porque es que no todas las infecciones se tratan igual. Y en consulta vemos, por ejemplo, muchas veces mujeres que utilizan óvulos o cremas para hongos y lo que en realidad no tienen no es una candidiasis. Entonces, al final, esto lo que hace es que puede empeorar la situación, enmascara los síntomas o retrasa su curación. Por eso, porque el tratamiento correcto es que depende del microorganismo que esté involucrado. Claro. ¿Y cuál es el tipo de tratamiento que se suele aplicar habitualmente? Y más o menos, ¿cuánto suele tardar su efectividad? Bueno, pues dependiendo del tipo de infección, normalmente, damos óvulos o cremas y los tratamientos pueden ser desde un día a 10 días, depende también del microorganismo. Asunción Responden Martínez. rápidamente. Sí. Oye, algo más que apuntar para ahora en verano, ¿eh? Que estamos mucho en la piscina, en la playa, que estamos de vacaciones. ¿Algo más que tengamos que tener en cuenta para poder tener buena salud? Pues nada, escuchar nuestro cuerpo y ante cualquier duda, pues visitar a un especialista. Pues ahí está la unidad de ginecología y obstetricia de HLA Vistahermosa, con un fantástico equipo profesional. Asunción Martínez Verdú, muchas gracias por estos consejos y por cuidarnos. Gracias a vosotros, ha sido un placer.